Esta semana, el Arcón viaja a la histórica villa de Aguilar de Campo, un lugar que despierta emociones, entre otras cosas, por su industria galletera y por ser la puerta de entrada al románico en la región. Pero esta vez nos detendremos en las fuentes de riqueza que proporcionan sus cauces fluviales, en los milagros del agua de esta tierra. Conoceremos la importancia de la acuicultura continental y su floreciente actividad en la producción de truchas en el entorno del singular espacio natural de las Tuerces. Las truchas más grandes de la región, muy apreciadas en Centro Europa, nacen, crecen y aprenden a nadar en aguas del Pisuerga. No muy lejos de aquí, disfrutaremos de una de las panorámicas más bellas de este territorio, el que se contempla desde el mirador de Valcabado, con sus manchas de hayedos y quejigos que se esparcen por el páramo de la Lora y el valle de Valderredible. En este solitario lienzo rural de la Paramera, penetraremos en el interior de la tierra para destapar las maravillas del turismo geológico en la Cueva de los Franceses, situada en las inmediaciones de Revilla de Pomar de Valdivia. Nos sentaremos en la mesa de los hermanos Cortés, pues su restaurante ha situado a Aguilar de Campo en el mapa de la cocina española, por su defensa de los productos palentinos y en especial de la trucha. Pero los bosques son parte del entorno natural de este territorio de Palencia. Por este motivo, seguimos la senda de la huella de Ursi, el escultor palentino que supo devolver la vida a los viejos árboles, convirtiéndolos en obras de arte que hoy podemos visitar en su Museo de Aguilar. Toda su familia nos recibe a la puerta del edificio, que conserva intacta su obra para las generaciones venideras. Angelines, aquí está toda la obra de tu marido, de Ursi. Prácticamente todo. Todo, queda alguna pieza allá arriba en el taller que trabajaba, pero está todo aquí. Han pasado unos años y la memoria de Ursi sigue presente en Aguilar, ¿no? Sí. Oye, para ti, contenta, ¿no? Sí, cómo no, pues por lo menos se abre, se ve, ¿no? No está cerrado. Tras el fallecimiento de tu padre, Estivita, y de tu marido, surge la idea de la senda de Ursi. Se traslada la obra de Ursi al territorio de una ruta de senderismo. ¿Cómo surgió esa senda? Pues fue a raíz de fallecer, fue cuando el presidente, don José María, lo proporcionó para poderlo... Como tanto le gustaba el campo, sí, le quiso obsequiar con hacerle la senda de la ruta esa. Muy bien. Estivita, para ti como hija, el que la obra de tu padre siga en Aguilar de Campo en un museo, tiene que ser impresionante, ¿no? Pues hombre, siempre te llena de orgullo, tampoco vamos a ser orgullosos, pero vamos, sí, por supuesto. Oye, es curioso, ¿no?, que José María, el que fuera presidente, recientemente fallecido, fue el que tiró de la senda de Ursi, ¿no?, por su relación con tu padre. Sí, hicieron amistad y amistad personal. Y a raíz de enseñarle a mi padre la zona norte,
a nivel de campo, o sea, a nivel de campo, tal, que si vamos a ver unos árboles, que si te enseño estas setas, que si te enseño tal, pues se ve que lo llevo por esa zona, porque mi padre era de Villabellaco, nacido en Villabellaco, y le enseñó la zona que él recorría de pequeño, y bueno, pues a José María le gustó la zona, y cuando ocurrió lo de mi padre, pues decidió hacer la senda ahí, en esa zona. Y ahí entró también el colectivo Muriel, ¿no? Efectivamente, sí, por supuesto. Muriel ya con las esculturas y tal, sí. Supongo que preguntar a alguien por la obra de su padre me vas a decir que te gusta todo, pero ¿qué es lo que más te llama la atención? Por cierto, tú ya estás inmortalizada en el Museo Ursi. La niña de la comba. La niña de la comba, que tenía yo 4 añitos cuando me la hizo. Vivíamos entonces en Barruelo de Santullán. Esta planta me gusta mucho precisamente porque son las torsiones, que me gustan mucho, porque son los árboles, que están todos hechos de una pieza, aunque la gente crea que esto está torcido y retorcido, esto era un tronco y se ha ido vaciando. Entonces eso, como decía mi padre, esto estaba dentro del tronco y lo ha sacado, ha aflorado, ¿no? Entonces eso sí que te emociona, porque dices, mira, mi padre veía esto dentro del tronco, ¿no? Esta zona me gusta mucho. Pero hay una etapa menos conocida, porque duró menos tiempo, que fue la de Ursi minero, que se refleja también en algunas obras del museo, ¿no? Sí, me acuerdo que estuvo trabajando 5 años en la mina y no le gustaba mucho la mina porque aquel oficio no le agradaba mucho y ya ha pensado pues dejarlo. Y al dejar de pensarlo, se fue 2 años, estuvo estudiando en la escuela de Mariano Timón, me parece que era, aprendiendo a moldear, a hacer cosas así de escayola. Pero a él le gustaba más la talla, le gustaba la madera. Y ya le dijo el profesor, dice, mira, dice, aquí ya no te puedes aprender más porque aquí ya no avanzamos más cosas. Entonces ya decidimos y nos marchamos a Brasil. Emigramos a Brasil. Y allí estuvimos 10 años. 10 o 11 años. Pero allí tampoco podía trabajar de esto, porque no daba para vivir de estas cosas. Allí montó una fábrica de plásticos y con eso pues... Pero ya después, una vez que vinimos para acá, a los 10 años nos volvimos para España y ya empezó con esto. Estuvo igual 10 o 15 años ya solamente haciendo estos trabajos. Ya él disfrutó mucho, le gustaba mucho, lo pasaba muy bien trabajando, muchas horas también trabajó, porque esto le llevaba tiempo y con mucha ilusión y con muchas ganas trabajaba, ¿eh? Lo hizo con mucho cariño todo. Estilita, toda la obra que tenemos aquí, cuando vienen los visitantes, ¿está en venta? ¿La gente compra o...? No tenemos en venta, no. Algunos suele preguntar, ¿eh? No, pero vamos, pero no vendemos, ¿no? Ursi es, sin duda, el escultor de la montaña palentina, un artista que devolvió a los árboles la dignidad y les dio vida en cada una de sus obras. Arantxa es quien atiende el Museo Ursi y se encarga de enseñar su obra y contar a los visitantes quién fue Ursicino Martínez. Arantxa, este museo y la obra de Ursi es impresionante. Y tanto, impresionante, impresiona a todo el mundo y además deja como muy satisfecho al viajero. Todo el mundo que ha venido al museo manifiesta que se han llevado una gran y grata sorpresa. Es curioso cómo los árboles, los viejos chopos, los viejos negrillos, los viejos álamos recobran vida. Efectivamente, recobran vida y se materializan en esta estupenda obra que se recorre, como habéis visto, a través de las 4 plantas que nos ha dejado Ursi en su casa museo. Y además de que cobra vida, yo estoy intentando humanizar el museo. Ya sé que es una pregunta un poco tópica, pero bueno, de alguna manera define la sensibilidad de quien hace de guardián, como tú, que abres la puerta del museo. ¿Cuáles son las obras que a ti te impresionan y a las que miras cuando abres por la mañana el museo? Bueno, a mí siempre no me va a dejar nunca de impresionar las niñas del corro.
Las niñas del Corro son para mí una imagen que te recuerda a los juegos tradicionales, a tus juegos cuando eras pequeña. Además, un gran amigo de Ursi y además compañero mío en la Fundación Santa María la Real me ha comentado que esta figura también está en Stalingrado, en el centro de la ciudad, que tiene la particularidad de que allí está con un cocodrilo en el centro, pero es una especie de juego político. Y entonces las niñas del Corro, pero sobre todo no por la de Stalingrado, sino por lo que representan para mí, lo bien que estas que están en una pieza, que impresionan a todo el mundo, y esa es mi figura preferida. Nada más entrar en el museo nos encontramos con Senda, el perro que está tumbado ahí, pero Senda lleva el nombre de un itinerario, de un recorrido que muchos senderistas utilizan. ¿Te preguntan por esa ruta? ¿Qué les cuentas? Me preguntan, y si no me preguntan, lo cuento yo. ¿Por qué? Porque además yo estoy intentando hacer un paquete cultural que se llama Cultura más Naturaleza, y lo que recomiendo a los grupos que llaman para visitar el museo, que hagan bien por la mañana, en la jornada de la mañana, la ruta, y entonces a través de 11 kilómetros vamos viendo diferentes esculturas que han dejado compañeros del Grupo Muriel, y luego, ahora además, hay un nuevo aliciente para hacer la ruta, puesto que el 7 de mayo se inauguró el Árbol en Sueño, en homenaje a su querido amigo José María Hernández, sí, Chema. Chema. 12 escultores de Castilla y León han hecho el Árbol en Sueño, por lo que se ha colocado en la iglesia de Villabellaco y es un motivo más para ver la senda y para iniciarla en Villabellaco. ¿Tú crees que la figura de Ursi es una figura y su obra tienen importancia como producto turístico en la montaña palentina? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La obra de Ursi es el legado que nos ha dejado Ursi en este edificio, en esta casa museo del siglo XVII. Es decir que el viajero en sí, cualquier viajero viene a Aguilar de Campo para ver el museo de Ursi, aunque puede ser, sí, pero sobre todo aquí se viene a ver el románico. Entonces yo quiero que esto que quizás no sea motivo principal, pero sí sea oferta complementaria muy buena, de calidad, y que es la obra de un escultor muy bueno, que además es un museo muy didáctico. Y además de esto, siempre digo que el museo tiene, lo primero, una gran obra, lo segundo, un edificio precioso, lo tercero es, en este edificio precioso que he dicho, se puede ver y observar la arquitectura tradicional de Castilla y León. Luego, una ubicación excepcional. Por un lado, el Cuérnago del Pisuerga y a la derecha, el Arco de la Tobalina y el inicio del barrio judío. Tras recordar la figura irrepetible de Ursi, el escultor de la montaña palentina, nos dirigimos ahora a la Cueva de los Franceses, a corta distancia de Aguilar de Campo. La cueva está situada en el espacio natural de Cobalagua, en un entorno de naturaleza con abundantes masas forestales. La Cueva de los Franceses se ha convertido en uno de los atractivos turísticos del norte de Palencia. Su impronta geológica maravilla a los visitantes que en un corto recorrido pueden apreciar multitud de caprichosas figuras esculpidas por el agua durante millones de años. Una cueva con sus leyendas y con rasgos que la hacen diferente al resto de las cavidades visitables y naturales de la región. Otro milagro del agua. A un tiro de piedra de la entrada de la cueva nos espera Alfa, un empresario turístico curtido en la gestión de los recursos, con el que disfrutaremos de una de las panorámicas más impresionantes de la zona norte de Palencia, el Mirador de Valcavado. Alfa, vaya aperitivo
para la visita a la cueva de los franceses, ¿eh? Bueno, nosotros le decimos a todo el mundo que venga a la cueva, pero sobre todo que antes de venir a la cueva se asome al balcón y desde aquí tenga un paisaje espectacular que no se espera, porque viene de toda la meseta a de repente encontrarse con un balcón de una caída de hasta 800 metros, donde puede ver 3 provincias, donde puede ver Palencia, donde puede ver Burgos, donde puede ver el sur de Cantabria. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en el espacio natural de Comalagua, estamos en el mirador de Valcavado, un mirador que se puso en valor para que la gente viniera a conocer una zona que per se no iban a venir, porque cuando vienen se sorprenden porque están encontrando en la cueva, los franceses están encontrando el surgimiento de agua de Comalagua, del río Ibia, que formó la cueva en su momento y que luego veremos, y ven sobre todo este espacio tan natural, tan precioso y tan espectacular como es el mirador de Valcavado. Es curioso, tú eres un profesional del turismo con cierta veteranía, Alfa. Estamos ante uno de los productos turísticos de carácter paisajístico, panorámico. En un momento donde las imágenes, lo digital y los audiovisuales imperan, esto cobra una magnitud impresionante, en vivo y en directo, ante un paisaje tan fascinante. La sensación de vivir en directo algo como es esto, con este viento que tenemos ahora, con esta magnitud, con estas nubes que nos van de un lado al otro y que vemos desde el negro hasta el blanco, esto no lo puede dar ninguna imagen, lo siento. Podrán hacerse una idea, pero tienen que venir a conocerlo para ver realmente lo que es este espacio. Cuando hablamos de este mirador, de este espacio natural y de la cueva de los franceses, tiene uno la sensación de que parece que ha sido todo respetado. No hay edificios, se mantiene la naturaleza, el horizonte está limpio totalmente. Estamos en un espacio que es una lora, que es un espacio muy grande donde realmente el aprovechamiento que tenía el ser humano de ello era el pastoreo, es decir, el tema de ovejas y poco más ganado, porque aquí realmente es muy difícil sobrevivir a las condiciones tan duras que hay. Estamos ahora mismo a 1173 metros sobre el nivel del mar, posiblemente las zonas más altas de Castilla y León. Abajo, en Revilla de Pomar, se puede vivir, aquí es complicado. Aquí tenemos una zona de mucha piedra. Esto es el Geoparque de las Loras, que ahora tanto se está intentando promocionar, porque realmente es una zona que tiene mucho interés. ¿Te sabes las leyendas de la cueva de los franceses? Me sé alguna que otra. ¿Se las contáis? Y si no me las sé, me la voy a inventar para que te parezcan bien. Vamos para allá. Cambiamos de escenario. Nos dirigimos a la cueva. Llama la atención el afilado edificio moderno en la soledad del páramo. Charlaremos con John y con Antonio, los guías que acompañan a los turistas y les desvelan las características de un recorrido turístico bajo tierra que sortea caprichosos bosques de piedra y agua. Acabamos de verte con un grupo de niños y de personas visitando la cueva. Oye, te preguntan, supongo, ¿qué pintan aquí los franceses en esta cueva? Bueno, pues durante la Guerra de la Independencia, sobre el 1808, hay unas batallas aquí en el exterior entre los húsares cántabros y las tropas napoleónicas, ¿vale? Los húsares cántabros iban comandados por el general Porlier, ¿vale? Pierden los franceses y se cree que todos esos cuerpos de los franceses caídos en la batalla se hace con ellos una especie de enterramiento natural, arrojándolos aquí al interior de la cueva. Por eso, es el origen del nombre de los franceses. Por eso lo de cueva de los ¿Cómo franceses. se descubre? ¿Cuándo comienza a ser visitada en la cueva de los franceses? Bueno, en el 1904, Luciano Huidobro, que era un sacerdote que residía aquí cerquita en Puente Toma, bueno, era un personaje importante de la época, era sacerdote, catedrático, erudito. Entonces a él se la enseñan y es el que empieza a darle la importancia que merece esta cueva. John, es inevitable esa explicación. Supongo que todo el mundo se preguntará lo de los franceses. Sí, una de las primeras preguntas que siempre recibimos al inicio de la visita es ¿por qué se llama Cueva de los Franceses? Siempre hacemos esperar un pelín a la gente hasta llegar aquí a la cima y poder explicarlo con la cima adelante para que se entienda mucho mejor. Antonio, llama la atención la ubicación de la Cueva de los Franceses. Por cierto, que está muy bien comunicada. Sí, es bastante característico porque normalmente las cuevas calizas se ubican debajo de las montañas, entonces esta es
muy particular porque no está en una montaña, sino en La Lora. Estamos en el extremo de La Lora, de la comarca de La Lora, junto a Aguilar de Campoo, a unos 15-20 kilómetros de Aguilar de Campoo. Está muy fácil de localizar porque estamos a 15 kilómetros de Aguilar. Desde la autovía podemos venir desde Valladolid, Palencia por la autovía, o si quisiéramos venir desde Burgos por la carretera de Burgos-Aguilar. A 15 kilómetros de Aguilar de Campoo se encuentra el desvío de Pomar de Valdivia y llegamos con el coche hasta el parking mismo del edificio. Es muy característico cuando vamos por la carretera subiendo, cuando llegamos de repente aparece el edificio que se hizo el centro de recepción de visitantes justo encima de la cueva. Estamos en una cueva que muchos pueden pensar que casi todas son iguales, es el juego del agua durante millones de años, pero ¿hay alguna singularidad en la cueva de los franceses que la haga diferente al resto? Sí, una de las singularidades de esta cueva, como ha comentado antes mi compañero, es que se encuentra en un páramo y todos los estratos están colocados de manera horizontal, de tal manera que en esta cueva tenemos techos muy planos, con muchas estalactitas, pero muy pequeñitas. En otras cuevas, pues los estratos están colocados de manera vertical o son mucho más compactos, y aquí se ven perfectamente durante todo el recorrido de la cueva esa estratificación de la roca caliza. En la cueva de los franceses uno tiene la sensación de no encontrarse ni con enormes salas que te descoloquen, ni con zonas angostas o muy estrechas que te sobrecojan, ¿no? Es muy cómoda esta cueva. Sí, eso se debe a que en tiempos discurría por aquí dentro el río Ibias, con lo cual hizo una única galería, pero de un tamaño, pues como dices tú, intermedio, ni muy grande ni muy pequeño. Los techos son planos y además es muy característico el color, que tiende mucho al rojo por la presencia de óxido de hierro y de arcilla, que se mezcla con el blanco del carbonato cálcico. Hemos comprobado por algún rayo de luz que penetra del exterior que esta cueva respira. Sí, tenemos una sima, una sola entrada, que es la que permite que la cueva respire, ¿vale? Antes el túnel de entrada, las puertas que tenía eran menos estancas que las que tenemos ahora y se provocaba una corriente de aire que secaba parte de la zona, parte de la cueva, pero eso ya se ha arreglado, ahora mismo es totalmente estanco, ya no se producen tanto esas corrientes de aire y la cueva está mucho mejor. Tras conocer el pulso y las curiosidades de la cueva de los franceses con John y Antonio, Alfa nos describirá la importancia geológica y turística de esta singular cavidad situada en el espacio natural de Cobalagua. La naturaleza, el arte, la arquitectura, la fauna, la flora, todo tiene un vocabulario especial. Pero cuando llegamos a escenarios como este, de una cavidad subterránea, entramos en otras páginas del libro, hay otra literatura. Sí, claro, y además nosotros contamos con el factor sorpresa, porque lo que estamos haciendo es decirles todo lo que habéis visto en el exterior, es decir, tanto el Mirador, como el Menhir, como Cobalagua, aquí para poco os vale. Porque aquí vamos a hablar de una forma diferente. Para comenzar tenemos que adentrarnos en la tierra, con lo cual ya estamos yendo a un sitio desconocido. Y estamos utilizando una terminología un poco diferente, que alguna nos puede sonar, pero no es normal que nos suene. Entonces lo que queremos es que cuando la gente entre y haga este paseo de esos 500 metros aproximadamente que tenemos, aprenda, valore, llegue a conocer un poco más lo que es el subsuelo que tenemos. Los chavales cuando salen de aquí después de hacer una visita con un colegio saben perfectamente lo que son las formaciones, las estalactitas, estalamitas, coladas, banderas, etcétera, etcétera. A mí me sigue ocurriendo, supongo que les pasará a mucha gente, ¿no? Esa fascinación al comprobar que lo que está viendo, las formaciones que tiene delante de sus ojos, ha tenido que pasar millones de años para poder crearse. Claro, la fascinación tiene mucho que ver con la sorpresa. Y la sorpresa es cuando, con muy poquitos datos, porque nosotros no queremos hacer una visita geológica, una visita científica, con muy poquitos datos a la gente le sorprende si le dices, chicos, lo que vosotros veis ahora en una hora de visita ha tardado más de 200 millones de años en producirse. Para que un centímetro cúbico se forme tiene que haber pasado 100 años. Entonces, esa fascinación, esa sorpresa, es lo que provoca que en los 50 minutos conseguimos que la gente está siempre atenta a lo que decimos y va, pues,
con la boca abierta. Es curioso que la parte que conocemos de este territorio del norte de Palencia, la montaña, la naturaleza, el románico, la arquitectura, está arriba. Sin embargo, la Cueva de los Franceses lo que aporta a todo ese escenario es un contrapunto. Claro, como te decía antes, John y Antonio, estamos a 15 minutos nada más de Aguilar de Campoo, estamos en la carretera de Burgos a Aguilar y estamos en una zona a la que quizás la gente no solía venir, porque lo que más llama la atención es el románico palentino, llama la ruta de los pantanos, llama quizás la zona de Fuente del Cobre, pero aquí, al ladito de Aguilar, como decíamos, en un espacio muy pequeño, un espacio natural muy pequeño como es Cobalagua, tenemos la Cueva de los Franceses, que es posiblemente una de las cuevas con mayores recursos en el menor recorrido posible. En esta cueva, en este recurso turístico, ¿se habla francés o palentino, o más idiomas? Hombre, aquí se habla palentino y se habla de todos los idiomas, porque afortunadamente nos viene gente de todos los lados. Es decir, tenemos mucha gente que viene de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero por la ubicación donde estamos nos viene mucha gente de Cantabria, mucha gente de Asturias, de País Vasco y mucha gente del extranjero, porque hay un turismo muy marcado que le gusta visitar la zona de las profundidades, no solamente la parte superior, también el inferior. Abandonamos el escenario subterráneo, asombrados todavía por los milagros que hace el agua en esta tierra, para dirigirnos a la orilla del río Pisuerga, en el entorno del espacio natural de las Tuerces. Nos espera Juan, un empresario que hace más de 30 años apostó por la piscicultura en el entorno de Aguilar de Campoo y hoy se ha convertido no solo en una referencia de la trucha arcoíris en los mercados alimentarios, también es el mayor exportador de truchas a Francia y Centro Europa. Sin duda, un tipo con agallas. Juan, eres el único de la montaña palentina que tiene acento del Jerte. Efectivamente. ¿Cómo empieza todo este proyecto? ¿Cuándo apareces por Aguilar de Campoo y por la montaña palentina? Veníamos buscando un sitio donde hubiera agua, porque teníamos una piscifactoría allí en Extremadura que era muy buena durante 10 meses, pero durante 2 meses sufríamos un estiaje muy fuerte y pensando en dedicarnos a este negocio, buscamos un sitio y creímos que este era el más adecuado porque de este río se abastece el canal de Castilla y el pantano situado en Aguilar de Campoo, siempre el mínimo que está soltando son 3.500 litros segundo de agua. Ya ha pasado algún tiempo. ¿Qué tal van las cosas? Pues ahora puedo decir que bien, afortunadamente nos va bien. Entre otras cosas porque nos hemos movido bastante, debido a que el mercado nacional estaba muy flojo, me estuve moviendo hacia el extranjero y afortunadamente en Francia hay un gran consumo de trucha gorda, que es nuestro producto estrella, y lo estamos vendiendo muy bien allí. Es una de las pocas piscifactorías en España y en Castilla y León que transforma sus propias truchas en el mismo lugar. Efectivamente, nosotros en nuestro eslogan es nacidas, criadas y elaboradas en la misma planta, eso no lo puede decir nadie en toda Europa. Hacemos trucha ahumada en varios formatos y paté con el hígado de la trucha grande y pastel con carne de trucha. Juan, hazme una radiografía de estos 40 años en datos de producción y económicos de tu piscifactoría. Andamos por 1 millón de kilos de trucha y con unos 35 empleados. ¿Cuánto exportas de tu producción? Estamos exportando del orden del 75%. Juan, ¿cuál es la respuesta de los consumidores, de los profesionales, de los cocineros, de las amas de casa al consumo de la trucha en Castilla y León? Hay muy poco consumo, quizás nosotros hayamos tenido también culpa de no habérsela presentado de otras formas y tal. Y entonces el consumo aquí prácticamente está disminuyendo año a año. Juan, hazme una hoja de ruta desde que la trucha sale del huevo hasta que sale grande para la exportación. Bueno, nosotros tenemos 2 instalaciones. Una, la nodriza que llamamos,
está ubicada en Santibáñez de la Peña, allí y desarrollamos el ciclo, digamos, más pequeñito, hasta que el alevín tiene unos 40-50 gramos, que con un camión específicamente para ellos las bajamos de allí a esta instalación. Luego aquí nosotros tenemos esta piscifactoría, si como veis es muy funcional. Cada módulo de 2 tiene un estanque grande que podemos ir con un camión a cualquier estanque y un pasillo más pequeño de ayuda. Tenemos una concesión de 3.500 litros segundo, concedido por la Confederación Hidrográfica del Duero. Disponemos aquí de unos 20.000 metros cuadrados de estanque, que son 20.000 metros cúbicos de agua, porque tiene una profundidad aproximadamente de 1 metro. En los distintos estanques de la piscifactoría se crían distintos calibres. Bueno, la trucha, a pesar de que nazcan al mismo tiempo, cada incubación desarrollan una más que otras. Y hay en el lapso de su vida hay que clasificarlas 3 o 4 veces. Cada 40-50 metros hay unas rejillas de separación donde están separadas por tamaño. Juan, tu piscifactoría después de 40 años ya se ha ganado el ser un icono más. ¿Tú te consideras ya algo, tu trucha, como parte del entorno cultural de Aguilar, del románico, de la galleta, de la naturaleza, de la carne de cervera, de los pantanos? No solamente es que estoy convencido, y además es que es verdad, que la parte alta de la montaña palentina también, sobre todo en Francia, Alemania y Polonia, saben que aquí se está produciendo una trucha de altísima calidad. En esta piscifactoría de Aguilar de Campoo hemos quedado con Raúl, el director general de la Organización de Productores Piscicultores de España. Nadie mejor que él para contarnos la importancia que este sector tiene para la alimentación humana y las posibilidades que tiene en Castilla y León la producción de truchas. Raúl, esto de las truchas tú lo tienes claro, tú naciste encima de un río. Encima de un río, yo nací encima del río Pisuerga, soy natural de Aguilar de Campoo y de la Plaza España número 14, ahí nací, tuve la suerte de nacer. Economista, sociólogo y terminaste en las piscifactorías. Sí, y estadístico, bueno, está feo decirlo, pero la estadística ha sido fundamental para estudiar la ley de probabilidades. ¿Por qué es tan importante la piscifactoría, Raúl? Estamos hablando de esta, quieres decir, Javier, de esta piscifactoría en general. Mira, esta piscifactoría para mí, ya que estamos aquí, tengo en esta piscifactoría, que como natural de Aguilar le tengo mucho cariño, es modélica. Es modélica ¿Por porque, qué? pues mira, hay varios factores. Si hablamos del criterio, ahora se emplea la palabra sostenibilidad, siempre. Bueno, pues si hay un concepto de sostenibilidad, y hecho un pulso al que quiera, es en la producción de piscícola. Raúl, estamos en el Pisuerga, estamos en una región llena de montañas, con cauces importantes, 35.000 kilómetros de cauces fluviales. ¿Hay posibilidades para la acuicultura continental en Castilla y León? Uy, muchísimas. Mira, Castilla y León, teniendo en cuenta los ríos, los cauces fluviales que te has dicho, yo añado algo más. En España hay 200.000 hectáreas de agua embalsada, y Castilla y León es la segunda. Es decir, tenemos cauces fluviales maravillosos, además muchos de ellos en unas condiciones idóneas de calidad del agua y agua embalsada mucha. Las posibilidades de Castilla y León son infinitas, es decir, cuando te digo eso, no te puedo decir más. ¿En qué lugar está la acuicultura en Castilla y León en España? La Castilla y León la primera, en producción piscícola continental, la primera. Y ten en cuenta que Europa, la Unión Europea, la producción piscícola continental también es la primera, es decir, estamos hablando de palabras mayores. La primera, es decir, Castilla y León está ahora mismo en torno a casi 5 millones de kilos y Europa está en la producción de esta trucha. La trucha arcoíris está en 1 millón de toneladas. La producción de piscicultura continental es el 70% de la producción de peces mundiales. En los últimos tiempos, desde la FAO, desde los organismos mundiales, nos recuerdan el peligro de esquilmar los mares, de que la acuicultura funcione para que nos garantice un alimento sano. ¿Eso cómo se traduce en la actualidad? Si viviéramos solo de las capturas de pesca, tendríamos para 3 meses y pico de consumo. El resto lo tenemos que importar. ¿No sería más idóneo que lo produjéramos en lugar de importarlo? No es, por eso lo que hablamos de que la importancia que tiene de producir nuestra propia acuicultura.
Y es una pena porque dentro del sector agroalimentario, el único sector que hay déficit en ello es la pesca. Y sin embargo tenemos los mayores recursos europeos. Acabas de hablarme de pantanos, de embalses, de cauces fluviales y de unas posibilidades tremendas para la acuicultura continental, es decir, para las piscifactorías. Hemos tocado techo. ¿Habría más futuro para este tipo de industria? Javier, si te digo que estamos al 1%, igual me excedo. Las posibilidades, vuelvo a repetir, que para mí son enormes, es decir, enormes. Pues es que tenemos los cauces fluviales y la puesta en valor de las aguas embalsadas. Y no te hablo ya de trucha solo, te estoy hablando de tenca, te estoy hablando de carpa, te estoy hablando de esturión, te estoy hablando de las especies que precisamente en los últimos 10 años, las especies innovadoras, tú dirás, ¿qué especies son las que se están incorporando al acervo de la mesa del consumidor mundial? De las 10 son continentales, qué casualidad. Los del salmón noruego también son de piscifactoría, sin embargo Sí. tienen mejor cartel y mejor fama que la trucha de piscifactoría. Tiene más dinero, Javier. Los noruegos tienen más dinero y el gobierno está detrás de ellos permanentemente. Ten en cuenta que los noruegos, gente muy lista, tienen en primer lugar, el primer ítem exportador es el petróleo y el segundo es la acuicultura. Se han planificado desde hace 30 años en ello. ¿Qué les dirías, Raúl, a aquellos cocineros, comensales, aficionados a la gastronomía, que dicen que un pescado de piscifactoría, una trucha de piscifactoría, no tiene la misma calidad de la que se pescaba cuando eran niños? Bueno, pues yo cuando me dicen eso digo, oye, pues vayamos a tu pueblo a comerlas. ¿Las tienes allí disponibles? Es que no hay. Ah, coño, pues entonces pasa como con el pollo y como con todo. Yo sí que les diría una recomendación. ¿Por qué no echamos un poco de criterio reflexivo? ¿Y por qué siempre somos tan cainistas de no gustarnos lo nuestro? Cuando en Francia la trucha nuestra nos la llevan a raudales y vamos a quedarnos sin trucha, pues se va toda Francia, se va a Polonia, se va a Alemania, se va a Suiza. Y aquí nos vamos a quedar sin trucha. ¿Cuánto consumimos en España per cápita de trucha? Pues medio kilo. O sea, estamos en la Edad Media, cuando aquí empezó a generarse en estas benditas tierras el románico, pues la trucha era el maná diario. La trucha, el alimento principal, la trucha, la anguila, algo de salmón, pues las especies que había aquí continentales. Juan ha sido un valiente, ¿eh? Le ha echado un valor increíble. Cuando le decían, no te metas con la trucha grande, que te estás metiendo con los noruegos, no te metas. Bueno, pues al final tenía razón. Ahora mismo se cotiza más esta trucha, por ejemplo en Francia, buscando un país neutral, esta trucha se cotiza mucho más ahumada que el salmón ahumado. Pero la clave de una piscifactoría es cerrar el círculo de la transformación. Conoceremos ahora cómo la trucha ahumada del norte de Palencia se ha convertido en un icono de la gastronomía aguilarense en los últimos años. Alberto, ¿qué tipo de trucha tenemos en esta piscifactoría? Concretamente en esta piscifactoría pues tenemos trucha arcoíris. La trucha arcoíris se diferencia de la otra, bueno, la trucha arcoíris no es autóctona de España, no es de aquí, de la península, concretamente viene del Canadá, el lago Ontario, toda aquella parte, y bueno, y es un animal que crece bastante para lo que y crece rápido, creo que nos interesa para la piscifactoría y por eso se exportó aquí a España y se empezó a utilizar no solo en España sino en toda Europa por las características que tiene la trucha arcoíris. Es una raza, es una de trucha ya perfectamente aclimatada sí, a Europa. Sí, está aclimatada y lleva mucho tiempo ya aquí los piscicultores cultivándola y con buenos resultados. Hubo un tiempo en el que el consumidor español decía que la trucha de piscifactoría era diferente a la trucha que se pescaba en los ríos. ¿Todo eso qué tienes que decir? Yo digo al respecto que bueno, que en la época de la piscicultura de los años 70 los piensos eran poco equilibrados, porque tenía mucha cantidad de proteína, de grasa muy cortito y en fin, que no eran equilibrados. Entonces hubo una cantidad de problemas que se notaba en la carne. Actualmente los piensos son muy equilibrados y además ahora por lo menos en nuestra piscifactoría los piensos no tienen PAC, que son piensos de animales terrestres, solo vienen procedentes de harina de pescado, que es lo que demanda el mercado europeo. Marta,
Juan del Jerte, Alberto del Marco de Jerez. Si me dices que eres de Noruega, ya esto sería internacional. No, yo soy de aquí de la zona, pero llevo con Juan 16 años trabajando aquí en la piscifactoría y con Alberto un poquito menos. ¿De qué pueblo eres? De Arbejal. ¿Hay truchas ahí en Arbejal o no? Muy poquitas. Por el río y pocas. Juan me dice que las cosas van bien. Ha habido que currar y mucho en los últimos años. ¿Me lo puedes demostrar con cifras? Pues este año podemos llegar a una facturación de 4,5 millones de euros. Somos 35 trabajadores, vive aquí del trabajo 35 familias. Ahora mismo exportamos el 75% de nuestra producción y el 25% pues es del mercado nacional. La trucha ahumada de los pasteles se comercializan en la zona, en Castilla y León y después en Madrid. ¿Cómo responde el consumidor español y el de Castilla y León a la trucha ahumada? Bueno, en España no hay mucha conciencia de ahumado todavía. Vemos que tenemos que salir hacia el extranjero porque, por desgracia, el consumo o el potencial que tenemos aquí no lo iba a cubrir el mercado nacional. Puedo decir muy alto y muy claro que la trucha ahumada, y de hecho hemos hecho catas a ciegas diciendo que el salmón que era trucha y viceversa, y todo el mundo decía que lo que era la trucha que era bastante mejor que el salmón. ¿Qué opina un biólogo de la diferencia que puede haber en análisis sensorial de un salmón ahumado o una trucha ahumada? Como bien dice Juan, una cata ciega no sabría decidir cuál es salmón y qué es trucha, sin embargo sí que nutricionalmente la trucha es mucho más saludable porque el contenido en ácido graso y lípido es mucho más bajo que el de salmón, ya que los piensos que se alimenta el salmón tienen gran cantidad de grasa y repercute en el producto final. Nos vamos de la piscifactoría de Juan, reflexionando sobre la importancia de la trucha en nuestra región, que como hemos escuchado, es mucha y desconocida. Veamos ahora la respuesta de estos peces de río en la cocina de Aguilar de Campoo y en el norte de Palencia. El restaurante Cortés es un magnífico ejemplo de identificación y defensa de la cocina en la montaña palentina. Los hermanos Marcelo y Moisés nos esperan a la entrada de su restaurante familiar. ¿Cuántos años han pasado ya desde que nos conocemos? ¿Seguís siendo aquellos que vinieron de Cervatos de la Cueza a montar un restaurante a Aguilar de Campoo? De Cervatos de la Cueza. De la Cueza. De pura cepa. Pura cepa. Nacidos y criados. Bueno, ¿qué tal van las cosas? Bueno, pues bastante bien. Bien, Bastante. ¿contentos? Sí, contentos, sí. Pero bueno, os ha salvado el ser una referencia en la cocina. Eres una familia y un restaurante muy querido. Eres el sitio donde cuando hablábamos de esta zona de la montaña palentina siempre aparecías, y eso también ha ayudado a sortear los momentos malos. Pues sí, en primer lugar porque hemos sabido conservar los productos de la tierra. Eso nos ha ayudado mucho, como por ejemplo la menestra de la huerta palentina y la carne de la montaña palentina. Uno de los mayores éxitos que habéis cosechado siempre es el carácter familiar. Cuando vuestro hermano Ángel, que ya no está con nosotros, y vosotros, y Gloria, el restaurante siempre ha tenido un clima familiar, un clima que hoy seguimos manteniéndole. Seguimos manteniéndole porque estamos muy unidos a todos y nos va bien así. Por cierto, las nuevas generaciones, lo del clima familiar es importante, ¿no?, para triunfar. Sí, lo tengo bastante claro porque al fin y al cabo esto es la vida de mis padres y también es parte de la mía. Entonces yo me he criado aquí y tiene que salir para adelante. Ahora mismo estamos mi primo Óscar y yo. Hace 25 años en este restaurante, Marce, Gloria y Moisés, hace 25 años, en la comanda de este restaurante había trucha. Sí, por ¿Seguro? supuesto, sí. De los principales. Era un plato principal de la trucha. Claro, en aquellos tiempos que se podían pescar, se podían
cocinar y lógicamente se podían vender. Y se podían comercializar, efectivamente. Claro, entonces, pues las nuevas normas y las nuevas reglas pues nos trastocó un poco los planes, sobre todo por ser un plato autóctono. Pero llegó un tipo muy simpático del Gente, puso en marcha una piscifactoría y llegó la revolución de la trucha. La salvación. La salvación. Porque por lo menos, pues eso, podemos ofrecer una trucha de calidad. Y es que resulta que la piscifactoría está dentro del río Pisuerga. Claro. O sea que podríamos decir que la trucha es de río. Y si hay un plato que ha identificado a la cocina o a la comanda de la montaña palentina, ha sido la trucha. Voy a haceros 3 preguntas. Una, ¿cuándo aparece por primera vez en la carta del restaurante la trucha y cómo? Luego, ¿qué habéis hecho para que la trucha tenga importancia en este restaurante? Y luego, ¿qué ocurrió cuando la trucha ahumada desplazó al salmón noruego? Que desapareció el salmón. Desapareció el salmón. Ahora mismo solamente se gasta ya la trucha ahumada. Desde siempre. Desde que empezó, vamos, que gusta mucho más que el salmón, por supuesto. Hay gente que te pregunta, que está comiendo la trucha ahumada y te pregunta si es salmón o es trucha. Hay gente que no lo sabe distinguir todavía. Este año hemos celebrado ya las 14ª jornadas de la trucha, que son unas jornadas en las que elaboramos un menú especial, todo elaborado a base de trucha en diferentes versiones. Eso lo conjugamos con una inauguración que se hace el primer día, en la que hay un pregonero, se realiza una serie de eventos. Actos culturales. Y vinculado con unos actos culturales también. Entonces es como el punto de partida de estas jornadas, que ya, pues eso, ya son unas jornadas con años. Marce, aquí tenemos un ejemplo de la incorporación de un plato, de una materia prima, a la comanda, y que se ha convertido en tradicional a pesar de los pocos años. Es la trucha ahumada en la carta del Cortés, que ahí está, batiéndose el cobre con los cangrejos que llevan 25 años. Pues sí, la verdad es que, ¿quién lo diría? Pero poco a poco lo hemos ido introduciendo y quizá igual la dimos a conocer con las jornadas y ya vamos, es un plato habitual de la carta nuestra. Se nos olvida un poco la trucha escabechada, que es exquisita. Truchas grandes nos las desvisceran en la misma piscifactoría y nos mandan los lomos. Entonces nosotros lo escabechamos aquí y la presentamos en una ensalada. Eso es, vamos, y es una forma también pues de variar, de la frita, de la panceta, de tal, pues sobre todo en épocas pues un poco estivales y tal. La primavera. Pues es un plato excelente. 3 platos que no faltan nunca en la comanda del Cortés son la carne de Cervera, el célebre pudín de queso de oveja y la menestra. No solamente está en la ciudad de Palencia, ¿no? Aquí tenemos unas riberas extraordinarias para confeccionar la menestra, sobre todo la huerta de Herrera. ¿Hay menestra todo el año? Todo el año hay menestra. Todo el año. Todo el año hay menestra. Una carne que nos va muy bien porque es de... Yo creo que la siguen criando como hace muchos años con de leche y pasto y entonces claro, es un sabor inconfundible. A veces hacemos otros platos diferentes de postre por ofrecérselos al cliente y al final te dicen, pero ¿no tienes el pudding? Al final es lo que te demandan. Es inevitable en este programa y en esta casa, en el restaurante Cortés en Aguilar de Campoo, recordar a vuestro hermano Ángel. A los 3 os conocí hace muchísimos años y habéis logrado que esta casa, el restaurante Cortés, sea una referencia de la cocina española, de la cocina de Castilla y León y por supuesto de la cocina palentina. Y este restaurante de corte claramente familiar, cuando no estaba de moda las denominaciones y los productos y la defensa de lo nuestro, ellos ya lo hacían. Pero lo mejor es que 25 años después lo siguen haciendo. Y aquí sí que tienen claro que la trucha de Aguilar de Campoo es su producto estrella y además de la piscifactoría de casa. Nos vamos ya de la capital de la galleta, del solar del románico, de la puerta a la montaña palentina, con una lección aprendida que compartimos con todos nosotros. Las truchas de piscifactoría son una fuente de riqueza para la cocina de esta región. Y como siempre, os dejamos que lo comprobéis cualquier día de estos en el curso alto del río Pisuerga.
Hasta la próxima semana.